Terumá, que quiere decir o que es traducida como ofrenda elevada, ¿verdad? Porque tiene ese significado también. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del que precisamente trata en su mayor parte esta porción y que de hecho a partir de esta porción, es decir, a partir del capítulo 25 del libro del Éxodo y hasta el final del libro del Éxodo prácticamente, el tema que va a dominar es el tema del santuario. El tema que es conocido comúnmente como el tabernáculo, la tienda de reunión, en hebreo es el Mishkan. A partir de este capítulo y hasta el final del libro del Éxodo, ese va a ser el tema que domine, ¿verdad? Entonces, nuestro tema para hoy: harán un santuario para mí. Y esto, si se dan cuenta, está escrito así en una forma imperativa. Es un mandamiento, es una orden de parte de Dios: harán un santuario para mí. Y algo que vemos en esta porción de la Torá es que sin lugar a dudas el Mishkan, el santuario, fue lo primero que hicieron los israelitas en el desierto. Y esto marca un punto de inflexión en la narrativa del Éxodo. ¿Por qué? Porque a este punto de la historia, a este punto de la narrativa del libro del Éxodo, si se dan cuenta, todo hasta este momento Dios lo había hecho. Dios se había encargado de absolutamente todo. O sea, Dios les envió a Moisés a liberarlos. Dios se encargó de tratar con el faraón a través de las plagas. Fue Dios también el que finalmente los sacó, como dice la Escritura, con brazo fuerte y con brazo poderoso. El Eterno los llevó hacia la libertad. Fue el Eterno también el que los libró estando ahí en el mar, acorralados. Fue el Eterno quien abrió el mar y los hizo pasar por tierra firme. Después de eso también es el Eterno quien les da a beber agua. Es el Eterno quien hizo caer o llover el maná del cielo para alimentarlos. Es el Eterno quien se ha encargado de absolutamente todo. Y lo único que hasta ahora hemos visto, digamos, de parte del pueblo, pues fue el cántico, ¿verdad? Aquel cántico espontáneo, allí justamente después de cruzar el mar de los juncos, en donde el pueblo unánime elevó aquella canción. Pero fuera de eso, realmente el pueblo de Israel a este punto no había hecho otra cosa. Más bien se habían mostrado, hay que decirlo, como malagradecidos y llenos de quejas, porque como bien vimos en su momento, 3 días después de la canción allá en el mar, ellos ya se estaban quejando y ya estaban diciendo: para eso nos trajiste, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, acaso no había sepulcros allá, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ahora las cosas van a dar un giro. Va a haber un cambio importante para ellos, para el pueblo de Israel. Y esto definitivamente que también viene de parte de Dios, esta instrucción, ahora es para, digamos, pues voltear las cosas, ¿no? Es como decir, bueno, ahora te toca a ti. Porque siempre, no se puede estar siempre, hermanos, en una relación, no se puede estar siempre dependiendo solamente de un solo lado. O sea, cada quien tiene que hacer su parte. Si pensamos en una relación de matrimonio, si pensamos
en una pareja, siempre ambos tienen que hacer la parte que les corresponde. Yo siempre les digo a las parejas, tienes que caminar tu milla, la milla que a ti te toca. Cada uno tiene que caminar su milla y encontrarse en un punto medio. Y ahí en ese punto medio solucionar lo que haya que solucionar, platicar lo que haya que platicar, pero cada uno tiene que hacer su parte. Porque hay relaciones en donde siempre es uno el que hace todo. No me dejarán mentir. Yo no espero que sea el caso de nadie aquí, ¿verdad? Pero hay relaciones en donde prácticamente la relación depende de uno solo. Puede ser que a veces sea el hombre, puede ser que a veces sea la mujer, pero la relación siempre está dependiendo de una persona. Siempre es uno el que hace todo, el que toma la iniciativa, el que habla, el que propone, el que levanta la voz cuando hay que levantarla, el que se pone al frente cuando vienen los problemas, el que aporta más, el que ama más, el que pide perdón, siempre es uno el que está haciendo todo. Y el otro ahí en su lugarcito, tranquilo, sin moverse, sin hacer nada. ¿Sabes a dónde va esa relación? Al fracaso. Al fracaso, porque tarde o temprano la relación se va a derrumbar, porque no se puede sostener una relación cuando se está trabajando de un solo lado. Ahora, la relación entre Dios y su pueblo. Créanme que allí, si Dios hubiera decidido, esta relación va a funcionar conmigo haciendo todo, Dios claro que puede. Dios sí puede sostener la relación haciendo el todo, pero ese no es el plan. Nunca ha sido el plan. Dios quiere que nosotros seamos parte del plan, parte del equipo, y que hagamos también la parte que nos corresponde. Dios nos da el privilegio de participar con Él. En una relación de pareja, definitivamente, si uno de los dos no hace su parte, en algún momento la relación se va a terminar. Y es por eso que acá vemos nosotros, en esta porción, Terumá, cómo Dios le da instrucciones a Moisés para que ahora sea el pueblo el que actúe. Y no es que Dios se cansó, ¿verdad?, de hacer todo por ellos, no, pero ya era tiempo, ya era justo que el pueblo hiciera algo para Él, algo para Dios. Ahora, hay que aclararlo, ¿verdad? Porque es importante y es necesario decir que en este tema del santuario, no era que Dios necesitara un santuario. Esa es la realidad. Porque Dios tiene su santuario allá en los altos cielos. No es que Dios necesitara un hogar en la tierra. El profeta Isaías dice en el nombre de Dios: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden ustedes construir para mí?, dijo Dios. Entonces, ¿de qué se trataba la construcción del Mizcán, la construcción de un santuario? Esto, mis hermanos, se trataba más que nada de las personas, de los seres humanos, del pueblo de Israel. Se trataba de la dignidad del ser humano. Se trataba de la autoestima. Se trataba de que ellos se sintieran parte de la relación y que se sintieran parte importante, parte activa en esa relación con Dios. Hasta este punto de la historia, lo que nosotros podemos ver, lo que podemos apreciar, es que el pueblo de Israel no estaba valorando todo lo que Dios hacía por ellos. Esa es la realidad. O si lo hacían, como ocurrió ahí después de cruzar el mar, lo hacían
momentáneamente. Y es que lo hacían movidos más por emociones que por convicción. Y recuerde usted que cuando hacemos cosas movidos por la emoción, eso va a ser momentáneo. Va a durar lo que te dure la emoción. Pero una vez que se vaya esa emoción, también se va a ir lo que estás haciendo basado en tus emociones. Es como cuando una persona se enoja. Una persona que está enojada, ¿qué hace? Puede perder la cabeza. Una persona enojada puede ser que diga cosas de las que después se puede arrepentir. Una persona enojada puede alzar la voz, puede insultar, puede decir incluso malas palabras, aunque sea un creyente, que muchas veces dicen, no, es creyente, él es creyente, es cristiano, es temeroso, él no dice malas palabras, pero quién sabe si se enoja, porque no creas que no sabe, sí sabe, y le pueden salir. Hace tiempo estaba viendo un video en YouTube de la congregación que está allá en Tehuacán, una congregación muy popular, ¿verdad? Que está en Tehuacán, bueno, estaba hasta donde tengo entendido. Entonces, hay un hermano, es un matrimonio que no sé si los han visto también en YouTube, que salieron de ahí y después que salieron de esa congregación, se dedicaron ellos como a hacer puros videos atacando a su ex congregación. Duro y duro y duro. Y luego como que ya le habían bajado, ya se habían calmado, como que vieron que eso no los iba a llevar pues a nada bueno. Y ya como que se pusieron a trabajar por su lado y no sé si hacer su congregación, pero al menos en su canal sí, pues a compartir, a predicar y todo. Pero alguien les dijo a ellos que la congregación aquella de Puebla como que había desaparecido, como que ya no se estaban reuniendo, que algo estaba pasando y pues no van, ahí van. Fueron hasta allá para constatarlo, para grabar, ¿verdad? No se aguantaron las ganas. Fueron hasta allá para grabar, tomar video y ver si era cierto que el lugar estaba abandonado y que parecía ahí que basurero y que no sé qué tanto. Y fueron a grabar y entonces se toparon con unas personas ahí que al verlos grabar, pues no los dejaron, se les echaron encima y creo que hasta los empujaron y que váyanse de aquí, que no graben. Entonces el hermano que estaba grabando ante la agresión, pues se puso bravo, ¿verdad? Se enojó también y soltó una que otra palabrota ahí. Y estaban en vivo, ¿verdad? Transmitiendo. Entonces pues tuvo que hacer un video disculpándose y diciendo, hermanos, disculpen ustedes, se me salieron ahí unas cuantas palabrotas, pero es que ustedes vieron que me estaban agrediendo. Está bien, brother. Entendemos, ¿verdad? Entendemos que una persona se enoja, está bajo una emoción fuerte, probablemente pase ese tipo de situaciones, pero así como lo vemos con él, ya después que se le pasó el enojo y todo, pues ya fue algo momentáneo, porque así son las emociones. Pero también es peligroso no controlar las emociones, porque si la emoción te controla, puedes hacer algo más que solamente insultar, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel era movido por las emociones y de pronto se emocionaba mucho y sí cantaba y todo, pero luego se le pasaba. Y las cosas las tenemos que hacer por convicción, no por emoción. Entonces Dios sabía que ellos lo que necesitaban para que valoraran las cosas era que ellos tenían que trabajar en ellas. Ellos tenían que invertir tiempo, tenían que invertir dinero, tenían que invertir esfuerzo, sentirse parte activa del proyecto en el que estaban trabajando.
En otras palabras, Dios en su misericordia estaba convirtiendo al pueblo de Israel en su socio, en un proyecto súper mega importante que vamos a ver ahorita. Pero esto, hermanos, que vemos hasta ahorita es una tremenda realidad. Nadie realmente como ser humano valora, o difícilmente alguien va a valorar lo que no le cuesta. No lo valoras porque no te está costando. Cuando ya te cuesta, cuando pagas tú, ahí sí, entonces empiezas a valorar. Es como el clásico ejemplo, ¿no? Que también hacen luego experimentos con los hijos, disculpen los hijos, pero con los hijos cuando están en casa, pero que todavía no les toca pagar nada. Entonces todos reciben de los papás y los hijos no saben, pues realmente no saben cuánto cuestan las cosas y menos saben cuánto cuesta ganar el dinero para pagar por esas cosas. Y entonces, pues ahí tienes de repente a los hijos, ¿verdad? Agarrando la pasta de dientes y ándale, bastante pasta, te tira la pasta ahí, sí, así como si fuera caramelos, ¿no? El champú en el pelo, así, el champú se tira en el piso, bastante champú. Y otra vez, pues, ¿qué tiene, no? Y así, ¿verdad? Todas las luces prendidas, los climas y todo, y pues ellos qué, ¿no? Pero el día cuando ellos ya empiezan a trabajar, a ganar su dinerito y empiezan a pagar por las cosas, todo cambia. Ahora ya andan apagando apágale ahí, está bien cara la luz, no agarres tanto rollo, poquito. No, la pasta, apriétale aquí nada más, lo que es. Empiezan a cuidar las cosas. Pero ¿cuándo lo empiezan a hacer? Cuando se dan cuenta el valor, ¿verdad? Lo que cuesta. O sea, el pueblo de Israel necesitaba aprender esto, ¿no? Aprender a darle valor a las cosas. Y entonces, ¿cómo hizo Dios que ellos aprendieran a darle valor a las cosas? Pues diciéndoles, harán un santuario para mí. Ahora les toca a ustedes trabajar. Me van a construir un Mizcán. El santuario, hermanos, más que una casa, más que una habitación para Dios, era un lugar de encuentro. Eso era el Mizcán. Un lugar de encuentro con Dios. Un lugar sagrado. O sea, el pueblo de Israel tenía que tener muy claro ese concepto. De este lugar es sagrado. Eso tenía que estar bien metido en sus cabezas. Este sitio, este lugar es algo sagrado. Aquí es donde nos encontramos con Dios. Ellos tenían que ver el Mizcán como algo trascendente. No como una carpita ahí, no. Ellos tenían que ver el Mizcán como un portal, y realmente eso era, como un portal entre este mundo y el otro, ¿no? Entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ellos tenían que ver el santuario como ese punto de conexión entre lo terrenal y lo celestial. De hecho, por eso esa ofrenda que ellos dieron, se le llama terumá, porque terumá significa ofrenda que se eleva, no una ofrenda que se queda aquí, sino una ofrenda que se eleva, que se va hacia arriba, que se va hacia el cielo. Hay diferentes palabras en hebreo para designar una ofrenda, pero en especial, la ofrenda para el santuario, se le llamó terumá, dando a entender con esto el Eterno que a través de esta ofrenda el pueblo se iba a elevar. El pueblo iba a dejar de ser
o de estar solamente ahí en el plano físico, para empezar a darse cuenta, empezar a valorar el mundo espiritual. De eso se trataba la ofrenda y de eso se trataba trabajar en la construcción del santuario. Por medio del santuario el pueblo, fíjese, se iba a poder acercar a Dios. El santuario iba a servir para que el pueblo se acercara a Dios. Iba a servir para que el pueblo se reconciliara con Dios. Y mire que eso iba a ser muy importante, porque a estas alturas vemos cómo ellos eran rebeldes, eran malagradecidos y cómo ellos constantemente hacían cosas que a Dios no le gustaban. Entonces, tener un lugar así que te brindara la oportunidad y la bondad de reconciliarte con Dios, pues era muy importante. Igual, es como la relación, otra vez, ¿no? En la relación de pareja. Si el esposo sabe cómo contentar a la esposa, qué importante es eso. Que sepas cómo contentar a la esposa. Porque si no sabes cómo contentarla, uy, hermano, qué problemón tienes. Entonces tienes que saber cómo. Y no se crean tanto de lo que pasan en las redes sociales, ¿no? Porque luego ahí en redes ponen videos de que cómo se contenta la mujer. Y ponen ahí que la mujer llega bien enojada y, a ver, tú qué haces, y ya le dan un pan o algo y ya. Como si las mujeres siempre tuvieran hambre, ¿no? O sea, ten, mi amor, ya, tranquila, cómete el pan. No, una malteada también, mira, ya. Hamburguesa. Esos son mensajes más como engañosos. A lo mejor hay mujeres que se puedan contentar con una hamburguesa, no creo. Pero es importante para el hombre saber cómo, tener el recurso para poder contentarla. Para el pueblo de Israel iba a ser súper importante tener un santuario a través del cual ellos pudieran contentar a Dios, reconciliarse con Dios, que la ira de Dios se calmara a través de ese santuario. Esa era una de las muchas bondades que les iba a ofrecer el tener un lugar así, el tener un santuario. Les iba a servir también para santificarse. O sea, ellos se iban a volver mejores personas, mejores esposos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores ciudadanos, gracias a ese lugar, gracias al santuario. El Mizcán les iba a permitir a ellos adorar a Dios, alabarle, agradecerle, pero sobre todo, hermano, lo más importante, disfrutar de la compañía de Dios. Entonces, por eso les digo que era un proyecto súper importante. El santuario era un proyectazo, es algo maravilloso, y Dios se lo estaba dando al pueblo. Ustedes van a ser un santuario para mí. Imagínense todo lo que representaba el santuario. Y los israelitas iban a entender eso. El gran valor espiritualmente que tenía el santuario. Y ellos lo iban a hacer. Ellos iban a poder decir, yo aporté, yo di mi parte para construir ese santuario. Algunos iban a decir, yo di mis arracadas de oro, yo di un espejo que tenía de bronce, yo puse unas telas, yo di esto, yo di aquello. Imagínense, hermano, qué lindo, ¿no? Yo aporté, yo puse. Imagínense Bezaleel, ¿no? Bezaleel.
Pero dicen los sabios que todo el pueblo de Israel participó. Nadie se quedó fuera. Directa e indirectamente todos participaron en la construcción del Mizcán, porque eso era lo que Dios quería, que todos participaran. Hubo un requisito, ¿verdad?, para la ofrenda, ¿se acuerdan? O sea, el llamado de Dios para ofrendar no fue obligatorio. Dios dejó abierto a que todo aquel que de corazón, que de buena voluntad quiera aportar, bienvenido. Yo imagino la alegría del Padre al ver que todos quisieron, nadie se negó. Entonces todos participaron en este gran proyecto de parte del Eterno. Ahora, hermanos, el Mizcán ya no existe. Ya no existe el santuario. Después de que el Mizcán desapareció, se construyó el templo por parte del rey Salomón. Entonces hubo un primer templo conocido como el templo de Salomón. Fue el rey David quien juntó la ofrenda, la terumá para el templo, fue David. El rey Salomón fue el constructor. Hubo un segundo templo conocido como el templo de Zorobabel. Pero hoy en día ya no existe ninguno. Ni el Mizcán, ni el templo de Salomón, ni tampoco el templo de Zorobabel. Y en nuestros libros sagrados, conocidos como Nuevo Testamento, hay una verdad tremenda que dice que ahora que ya no hay nada de eso, nosotros somos el templo. Ahí está 2 Corintios 6:16, 1 Corintios 3:16. Allí se nos dice que nosotros los creyentes somos el templo. Cuando lo vemos así, nosotros somos el santuario. Entonces, eso quiere decir que nuestras vidas deben servir como enlace, como punto de reunión, como lugar de encuentro, como un medio de reconciliación, etcétera. Todo lo que dijimos que representaba el santuario, bueno, ahora, como ya no hay santuario, tú eres el santuario, entonces tú tienes que hacer la función que hacía el santuario en su momento. Todo lo que representaba el templo en Jerusalén o el santuario en el desierto, ahora tú como creyente, tú representas eso. Tú eres el medio que Dios tiene para lograr ese propósito. Eso quiere decir que somos el templo. ¿Lo habían visto así? ¿Lo habían considerado así? Soy el templo, porque muchas veces sí tenemos la idea que soy el templo, o sea, soy un lugar donde mora la presencia divina. Sí. Pero yendo más a lo literal, yendo más a todo lo que representaba el santuario, ahora tú lo representas. Es decir, que a través de ti como santuario, las personas se van a acercar a Dios. Porque tú eres el santuario. A través de ti, personas se van a reconciliar con Dios. A través de ti, porque tú eres el santuario. Entonces todo para lo que servía en su momento el santuario en el desierto y el templo en Jerusalén, ahora es a través de nosotros que se tiene que seguir cumpliendo todo ese ministerio. Hay muchos creyentes que dicen, incluso hasta hacen de esas calcamonías, ¿no? Y los pegan en sus carros. Ten paciencia conmigo, Dios sigue trabajando en mi vida. Muchos dicen así. Tenme paciencia, hermano, no soy perfecto. O sea, Dios todavía sigue trabajando, pero a ver,
Es importante acá recordar lo que estamos hablando, lo que estamos aprendiendo. Esto no se trata nada más de lo que Dios está haciendo. Acá se trata más de lo que yo estoy haciendo. Porque ¿sabes qué? Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. El trabajo que está pendiente en este proyecto nos corresponde a nosotros. Saben que el reino de Dios, hermanos, se pudo haber instalado desde Adán y Eva. Desde ahí. El reino de Dios pudo haberse inaugurado y quedado debidamente ya funcionando desde Adán y Eva. Porque Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién falló? Adán y Eva. Si el reino no se inauguró en aquel momento, fue porque Adán y Eva fallaron. El reino se pudo haber inaugurado en los días de Moisés, concretamente en la revelación del Sinaí. El pueblo sale de Egipto, se presenta en la montaña del Sinaí, el Eterno desciende, les da la ley, la ketubá, el acta de matrimonio, todo está listo para que el reino sea inaugurado. ¿Por qué no se inauguró? Porque otra vez hubo fallas de este lado, el becerro de oro. Otra vez se detiene, se pospone la inauguración del reino. Luego viene Yeshua, viene el Mesías. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, a más cerca que nunca. Pero ¿qué pasó otra vez? Dice la escritura, Yeshua lloró por Jerusalén y dijo, no reconociste el tiempo de tu visitación. Pero Yeshua se regresó al cielo. Y otra vez el reino quedó en stand-by, dicen los gringos, ¿no? Ahí quedó pendiente. Los discípulos se quedaron así, como que, Señor, ¿y el reino? ¿Qué no venías a inaugurar el reino? ¿Restaurar el reino? ¿Qué? Dijo Yeshua, ya ni pregunten. Voy a parafrasear, ya ni pregunten. Ya me regreso a ver qué dice el Padre, ya esto más adelante, ¿no? Ya no se hizo en esta ocasión. Entonces, la falla sigue estando de este lado. Yeshua va a regresar, hermano, muy pronto. Y estamos dando por hecho que ahora sí se va a instalar el reino. Pero hay un texto ahí en la escritura cuando Yeshua dijo, ¿será que cuando regrese el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Esa pregunta yo la puedo interpretar como, ¿será que ahora sí encuentre las condiciones correctas para que el reino se instale y sea inaugurado? Las fallas han estado de nuestro lado. Dios siempre ha estado listo. Él tiene todo preparado desde el principio. Desde hace casi 6,000 años el reino está listo. Nosotros somos los que hemos estado fallando. Entonces debemos de dejar de decir, Dios está trabajando en mi vida. No. Yo estoy trabajando. ¿Qué estoy haciendo? Porque eso de Dios está trabajando en mi vida suena como una excusa.
Suena más como un pretexto para justificar mis imperfecciones, para justificar mis errores, mis malas decisiones, etcétera. Dios necesita que nos esforcemos más en este proyecto de construir el santuario, porque seguimos trabajando en el santuario. Acuérdense, el santuario somos nosotros. Seguimos trabajando en el santuario. La escritura dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 10, cada uno mire cómo sobreedifica. La imagen que nos presenta el Rab Shaul de este tema del santuario y de lo que estamos haciendo, la imagen que él nos presenta es la de un edificio, en donde él dice el fundamento, las bases, los cimientos ya están puestos. El fundamento es Yeshua. El fundamento está listo. Y ustedes saben que un edificio, la parte más importante es el fundamento. Tiene que haber buen cimiento. Cuando no hay buenos cimientos, pasa, mire como aquí que tenemos esas cuarteaduras por ahí, porque no hay buenos cimientos. Tiene que haber buenos cimientos. En el caso del santuario, los cimientos están perfectos. Yeshua es la piedra del ángulo, el soporte, la base de todo. Nosotros somos los que estamos pegando los ladrillos. Nosotros somos los que estamos ahí edificando, dándole para arriba. Y dice el Rab Shaul, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque algunos no le estamos echando muchas ganas. Vamos pegando un ladrillo ahí por semana. Por semana pego otro. Algunos están usando materiales de muy mala calidad. Parecen las casas del bienestar. Ay. Oye, estás haciendo un santuario para Dios. Harán un santuario para mí, dijo el Eterno. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Ladrillos mal pegados? ¿De mala calidad? Dice el Rab Shaul, cada uno mire cómo sobreedifica. Dios le dio a Moisés los planos para la construcción del santuario. Le mostró un modelo, dijo, allá arriba de la montaña. Lo vas a hacer tal como te lo mostré. Así. O sea, le enseñó los planos, le enseñó el modelo, cómo lo tenía que hacer. Así también, hermanos, nosotros se nos ha dado el modelo a seguir para la construcción de nuestro santuario personal. Ahora, ese proceso, dice Efesios 4:13 en esta versión, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del Mashiach. Otras versiones dicen hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es el Mashiach. Como decía por ahí un querido hermano, no te conformes con menos de Cristo, hermano. Porque había hermanos que luego decían, ¿verdad? Oh, hermano, yo mi personaje favorito de la Biblia, Abraham. Otro nombre, yo Moisés, hermano. Hombre, Elías, hermano, ¿qué te pasa? El profeta Eliseo era mejor. Y decía este hermano, no te conformes con menos de Cristo. Él debe ser el modelo a seguir. El Mashiach es nuestro reto. Está bien que quiera ser como Pablo, como no sé, pero Dios lo que quiere y el desafío que nos ha puesto por delante es ser como el Mashiach.
Y algunos pueden pensar, no, hermano, pero eso es imposible. ¿Qué tiene que sea imposible? Si tú le dices a Dios que es imposible, ¿qué te va a decir? ¿Qué dice la Biblia? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Tú échale ganas, yo me encargo de lo demás. Pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar, tú tienes que tener clara la meta, a dónde tienes que llegar. Ser como el Mashiach. El Rab Shaul, el discípulo más aventajado de Yeshua, el que le fueron revelados muchos misterios, dijo algo que nos deja así como, dijo el Rab Shaul, lo dejó escrito: nosotros tenemos la mente del Mashiach. Imagínense, hermano. Nosotros tenemos la mente del Mashiach. Y sabe que la mente, nosotros tenemos el problema de que batallamos con nuestra propia mente. Usamos muy poquito nuestro cerebro, muy poquito. ¿Han visto la escena de esa película de Morgan Freeman? No sé qué película es, pero que está el Morgan Freeman como en una conferencia de prensa y alguien le pregunta, oiga, como que es un científico, oiga, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si el ser humano lograra utilizar la capacidad total de su cerebro? Si lograra el ser humano utilizar así el 100% de su cerebro. Y se queda aquel así como que sí wow, el 100%, o sea, el total de la capacidad. No, hombre. No, cállate, o sea, ni siquiera tenemos idea. Ni siquiera tenemos idea de lo que podríamos hacer si lográramos utilizar el 100% de la capacidad de lo que Dios nos ha dado aquí. Los más grandes mentes que han existido no usan ni siquiera no sé, ¿qué será? ¿10%? No, hombre, yo creo menos. Hablando de las más grandes mentes. Dice el Rab Shaul, nosotros tenemos la mente del Mashiach. Imagínate lo que puedes hacer con la mente del Mashiach. Claro, si logras descubrir, si logras conectarte con ella, si logras cómo hacer funcionar la mente del Mashiach en tu mente. Y de esto platicábamos un poquito anoche. El espíritu que Mashiach prometió que enviaría, el espíritu de la profecía, que viene y entra aquí en la cabeza nuestra, el que nos susurra, el que nos habla, el que nos revela, el que nos previene. Él está haciendo su parte, pero otra vez, ¿dónde es la falla? Acá de este lado. Nosotros somos los que fallamos. Muchas veces nos pasan cosas de las cuales Dios nos previno, pero no lo quisimos escuchar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y lo tienen claro, ¿no? Dicen, por Dios, bien claro me dijo Dios que no fuera, que no hiciera, que no tomara esa decisión, pero ahí voy, no lo quise escuchar, no hice caso, algo me decía aquí, pero no hiciste caso. Y ándale. Dios siempre está haciendo su parte. El problema lo seguimos teniendo nosotros, que a veces no escuchamos. Miren, hermanos, finalmente los evangelios dan testimonio de que Yeshua purificó el templo 2 veces.
2 veces durante su corto ministerio terrenal. Algunos dicen que el ministerio de Yeshua duró 70 semanas, otros que 1 año, otros que 3 años y medio. Cualquiera que haya sido el caso, fue un ministerio corto. Pero en ese tiempo corto, Yeshua vio la necesidad de purificar el templo 2 veces. La pregunta es, ¿cuántas veces necesitamos ser purificados nosotros? Porque somos el templo. Somos el templo y tenemos que ser purificados. ¿Cuántas veces y de qué manera? ¿Cómo purificó el templo Yeshua? Las 2 veces. ¿Fue una experiencia bonita? ¿Agradable? Yeshua se enojó, de esas pocas veces ahí en las escrituras que Yeshua se enojó y hasta se hizo una especie de látigo, así como nuestros papás, ¿verdad? Que tenían el instrumento de justicia colgado de un clavito, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Les tocó el instrumento de justicia, así había un clavito y ahí estaba colgado el instrumento para impartir justicia, el cinturón. Y algunos hasta lo mojaban para que ándele. Bueno, Yeshua se hizo una especie de látigo de cuerdas y con ese empezó a repartir, ¿verdad? Y volteó mesas y tiró cosas y regañó gente. Imagínate ver a tu Señor así. Lo hizo 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos nosotros una purificada de esas, hermanos? Amén. ¿Nadie? ¿Mande? Porque tenemos que entender lo que es purificar, ¿verdad? Y la purificación es un término muy amplio. Visto desde una perspectiva espiritual, es un término muy amplio y que se lleva a cabo de diferentes maneras. Por ejemplo, la forma más sencilla, y nos lo enseña la Torá, es la purificación en agua. La más tranquila, ¿no? No está tan grave el asunto, entonces, purificación en agua. Claro, precedida por actos de arrepentimiento. Purificación en agua. Pero hay otros tipos de purificación porque también ahorita que estamos hablando del santuario, había partes del santuario que estaban elaboradas con metales. Entonces, ¿cómo se purifican los metales? Con fuego. Ser pasado por el fuego. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es también el barro. Y Dios utiliza también esa figura, el barro y el alfarero. El alfarero trabaja con el barro, Dios representa al alfarero, nosotros somos el barro. Y cuando te das cuenta, ¿cómo funciona eso? Porque todas las figuras que Dios usa tienen una razón. Entonces, si alguna vez se han preguntado por qué barro, y bueno, investigando en alguna ocasión, descubrí que existen 3 tipos de barro. 3 tipos de barro con los cuales el alfarero trabaja. Existe un tipo de barro que es muy duro al tacto. Entonces el alfarero, para poder trabajar con ese barro que está muy duro, ¿qué hace? Pues lo agarra a martillazos. Puro martillazo, a puro golpe hasta que lo ablanda, y ya cuando lo ablandó ya puede trabajar con él. Existe otro tipo de barro que es todo lo contrario. No está duro, es más bien aguadito, escurridizo. Se le va entre los dedos y lo está juntando y está batallando, y a ese le tiene que meter lumbre, ¿verdad? A ese le tiene que meter fuego para que agarre la consistencia y poder trabajar con él. Y el otro tipo de barro, pues es el que no necesita ni golpearlo ni meterle lumbre.
ese barro es el que está perfecto para trabajar, está moldeable y el alfarero no batalla con él. ¿Qué tipo de barro somos? Esa es la idea. Somos el santuario. Estamos trabajando en el santuario. Y de vez en cuando y de pronto el Señor va a venir y va a supervisar la obra y va a ver cómo vas, porque Él ya hizo su parte, ¿verdad? Pero Él viene a ver cómo vamos nosotros. Y si vamos atrasados y si, imagínense, Él viene a supervisar. Y entonces Él, al ver que las cosas no están bien, tiene que purificar, tiene que corregir, tiene que darnos una ayudadita. A veces no nos gusta cómo nos ayuda, pero es necesario. Y el proyecto, hermanos, sigue adelante. Seguimos trabajando en la construcción del santuario. Shabbat Shalom. Y que el Padre nos agarre confesados, ¿verdad? Porque el tiempo se está acabando, hermano. Esto es como que ya nos queda muy poco tiempo para mejorar esto, para que este santuario de veras esté listo. Cada uno. Al rato vamos a hablar más de esto en la clase, pero de veras hay mucho trabajo todavía que tenemos que hacer. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos que nos han estado acompañando a la distancia. El Padre Eterno les bendiga a todos.